Mariana Ferrarelli es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y docente en el nivel secundario y superior. Dicta el taller de estrategias de enseñanza en la Universidad y Salud y el seminario de diseño en entornos de enseñanza y aprendizajes en UDESA. Escribe y dicta cursos de formación docente en el Infod, en la Universidad de Rosario, en UDESA, sobre temas relacionados con el trabajo en las aulas heterogéneas, narrativa, transmedia e integración de tecnologías digitales en la educación. Gracias, Mariana, y bienvenida. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar a conversar un poquitito y a jugar también, ¿por qué no? Vamos a ponernos a pensar y a vivenciar, a ver si podemos, alguna mini intervención transmedia en el día de hoy. Vamos a conversar primero sobre un proyecto que se llama Ciudades Visibles, al que formalmente los y las invito a participar, luego les podemos contar y a través de Miriam hacerles llegar la manera de participar, la convocatoria para aquellos que se animen y quieran profundizar un poquito más. Después vamos a conversar un poco sobre cómo se diseña un proyecto, una intervención, qué tenemos en cuenta, y luego pensar entre todos estas ecologías transmedia que me gustaría proponerles para hoy. Pero antes, vamos a trabajar de manera colaborativa, nos vamos a adentrar en el proyecto directamente y después les cuento. Porque el proyecto Ciudades Visibles busca hacer visibles estas ciudades de Calvino tan lindas, que nos encantan, nos apasionan. Realmente el libro Las Ciudades Invisibles es muy lindo, se los recomiendo. Hay algunos videitos también que pueden ver en YouTube, hay muchos, pero particularmente los de un cineasta, el cineasta argentino Pablo Pujol, son hermosos, duran 2 minutos, tienen una estética muy linda, muy similar a lo que veíamos recién, con la música de Dark, además esta serie que me encanta y que es para pensar en clave transmedia también. Entonces, dentro del proyecto, sobre el que voy a profundizar luego, pero ahora me gustaría meternos directo a intercambiar un poquitito entre nosotros, hay un eje que es el eje visible-invisible, y a través de estas metáforas de lo visible y lo invisible, nos preguntamos, entre otras cuestiones, ¿qué hizo visible la pandemia? ¿Qué trajo a la superficie? ¿Qué cosa que antes no veíamos? ¿Qué prácticas, objetos, personas que antes no veíamos, ahora sí podemos ver? ¿No? Entonces, mientras ustedes van pensando en esta pregunta, me gustaría que vayan pensando en alguna práctica, objetos, algo cortito, chiquitito. ¿Qué hizo visible la pandemia? Vamos a trabajar en un tablero colaborativo. Mir, si vos tenés el link y lo podés poner en el chat, listo, buenísimo. Va a ser más fácil que cliquen directamente desde el chat. Ahí yo estoy compartiendo mi pantalla y veo que se van sumando de a poco. A la izquierda van a encontrar un panel en este Jamboard, Google Jamboard, que también es una herramienta para colaboración que les recomiendo. Van a encontrar un botón para escribir, para borrar, el puntero, y el cuarto botón es para pegar una nota adhesiva. Entonces aquí pueden ponerse a escribir, si quieren firmar incluso su intervención, para nosotros saber quién lo escribió, pueden cambiar el color del papelito, y luego lo guardan y va a aparecer por ahí puesto de alguna manera. Ahí pueden jugar, dibujar. Si nos quedamos sin lugar en esta primera hojita, a continuación agregué, pueden ir ustedes moviendo desde el panel que está acá arriba y ir a escribir y a postear su nota adhesiva en la siguiente. Tenemos 3 hojas para trabajar y si hace falta que alguien pueda agregar, pueden agregar las que quieran. ¿Sí? Acomodarla, achicarla, agrandarla. Y ahí vamos viendo, nos tomamos unos minutitos para pensar. ¿Qué hizo visible la pandemia? La falta de capacitación docente. Bueno, ahí tenemos, un desafío, un gran desafío.
¿no? Animarnos a meternos en el mundo digital, pensar en la virtualidad desde otras perspectivas, no desde la presencialidad, sino con otros diseños. La necesidad de revisar la forma que evaluamos. Monse, hola Monse. Uniones entre distintos lugares del mundo, definitivamente, ¿no? Quizás normalmente ocurría, y aquí la tomo a Lila Lucchesi, que también es colega y amiga. Ella hablaba desde el periodismo, ¿no? Cómo la pandemia, cómo normalmente en general un evento local se globaliza, se distribuye globalmente. En este caso, el evento no es local, el evento es global, y se localizan los diferentes tratamientos de las noticias, etcétera, de las estadísticas. Si les queda chiquito, podemos ir al próximo. Pueden, en el carretel de arriba que está esta flecha, que creo que la pueden ver, pueden moverse y empezar a poner papelitos, notas adhesivas en la siguiente hoja, así no podemos leerlas a todas. La desigualdad, definitivamente, la necesidad de los abrazos, esta cuestión de no tocarnos y de recordarnos no tocarnos todo el tiempo, estoy de acuerdo. El codiseño fundamental, la importancia de los vínculos, seguro, sí. Pueden cortarla con control X y pegarla en la hoja que sigue. ¿Lo podríamos hacer? Ahí está, el contacto con el otro, definitivamente. Ahí están llegando a la segunda hoja, muy bien, muy bueno. Las posibilidades que ofrece la tecnología, ¿no? Ya no hay vuelta atrás. Gracias, Maxi. Si éramos medios reacios, resistentes, o si buscábamos tocar de oído, ya no tenemos. Podemos dibujar también, ¿eh? Está bueno probar y experimentar. Abajo tienen un cuadro de texto, que también es una opción. Podemos poner el hashtag aquí. Y después lo movemos, lo alargamos, lo achicamos. Miren, tienen formas también acá, de este lado. La idea es que juguemos. Así que ahí tenemos un círculo, después le podemos poner adentro un cuadro de texto. Bien. Bueno, un poco la idea era ver si podíamos construir de manera colaborativa entre todos. Pueden editar, volver. La importancia del trabajo colaborativo, la falta de empatía. Estoy de acuerdo. Acá hay una tercera hoja que podemos usar. La primera está desbordante de creatividad, la importancia de la salud pública, ¿no? Esta cuestión de lo colectivo. Nadie se cuida solo, nos cuidamos entre todos, ¿no? Cuando se trata de la salud, de todos los aspectos, ¿no? De aprender, de enseñar. El egoísmo, seguramente, ¿no? Acá vamos a buscar algunas, las podemos sacar, las podemos llevar para el próximo. Convivir con distancia, claro que sí. Se pueden girar también las notas. Aquí la estamos girando. Bueno, veo que varios se están divirtiendo mucho. Convivir con distancia, buscar opciones de acercamiento que no sea lo físico, ¿no? Podemos pensar en que hay distanciamiento físico, pero no social, al contrario. Seguimos buscando maneras de no distanciarnos socialmente, sino que la distancia sea solo física. Cuesta entender este distanciamiento físico como no social, pero bueno, ahí estamos. Desigualdades de capitales culturales, de conectividad, de acceso a la educación, definitivamente. La importancia de la salud mental, ayudarlos a ingresar a los adultos, a los que están por ahí más alejados del mundo digital, para que puedan ingresar al mundo digital. Bueno, muy bien. Mientras ustedes continúan llenando y multiplicando estos aportes, muy buena esta viñeta de Tonucci, la vamos a pasar a la tercera hoja, así ya la vamos inaugurando, porque esto se va poblando de contribuciones. Ahí está.
ahí la ponemos y la agrandamos un poquito más, ¿no? Si este virus sigue, arriesgamos de aprender demasiado, ¿no? Verdaderamente hubo muchos aprendizajes y muchas cuestiones que también se visibilizaron, ¿no? Los cuidados, el rol de los cuidados, que normalmente estaban asignados a la esfera privada y que ahora, bueno, adquieren relevancia pública, ¿no? Entre otras muchas cosas. Y quiénes están, y quiénes son aquellos, sobre todo aquellas que llevan adelante estas tareas de cuidado. En fin, muchas cuestiones para seguir pensando. Creo que cada una de las notas amerita una escritura profunda de al menos unos párrafos, y esa es una de las maneras de participar en el proyecto. Aliarnos con colegas, buscar sinergias con colegas, hacernos preguntas, profundizar en algunas metáforas que surgen del libro de Calvino, publicado en 1972. Es un libro muy prolífico y muy abundante, ¿no? Y que permite muchas lecturas cruzadas, hacernos preguntas y eventualmente poder los estudiantes y nuestras estudiantes dentro del aula, hacemos cruces, lecturas cruzadas. Un poco esta es la idea del puntapié inicial sobre el que estamos avanzando. Mientras ustedes continúan, y si alguien quiere agregar alguna otra hoja, veo que hay hojas 4 y 5 también, lo pueden hacer con cambiarle el fondo. Bueno, mientras ustedes van jugando con Jamboard, que es una aplicación también muy flexible, que habilita la colaboración, la circulación, yo les cuento un poquito sobre Ciudades Visibles, que surgió hace unos años, en el año 2015, este proyecto Transmedia, que estamos retomando junto a Karina León también y otros colegas, y cuantos más seamos mejor, por eso la invitación formal en el día de hoy. Empezamos a pensar algunas consignas para el aula, lo pensamos como un homenaje al escritor italiano en el 30 aniversario de su fallecimiento, y volvemos, porque siempre uno puede volver a un libro, a una película, a un evento, a un póster, a un cuadro. Como dice Scolari, uno sabe dónde comienzan las narrativas transmedia, pero nunca sabemos dónde ni cuándo van a terminar. Batman arrancó en un cómic en 1938, por ejemplo, y todavía hoy hay producciones, ¿no? Todavía hoy se sigue expandiendo ese universo narrativo. Entonces, el objetivo de Ciudades Visibles y Proyecto Transmedia es continuar realizando expansiones educativas, por supuesto. Fíjense que no decimos tareas o actividades, las llamamos expansiones, porque de eso se trata. Y esta del principio, esta que recién o que aún están ustedes multiplicando y expandiendo, es una microintervención, una microexpansión. Este es el mapa transmedia del proyecto. Utilizábamos diferentes plataformas digitales. Van a ver que está Google+, que ya no existe más, dejó de funcionar el año pasado. Antes ya había también, mucho antes había dejado de permitir que los usuarios posteemos cosas, pero bueno, era el medio que estaba, de aquí que el consejo es nunca casarnos con ninguna aplicación, ¿no? Son gratuitas, después se hacen de pago, después desaparecen, las compra otra empresa, no perder de vista esto, que también se transforme en contenido de alguna clase, ¿por qué no? Aquí tenemos un mapa que se sigue expandiendo, está WordPress, que es la plataforma que usamos para la página oficial del proyecto, a la que pueden entrar. Por ejemplo, en la diapositiva anterior van a ver unos globitos ahí, después si Miriam les pasa la presentación de hoy, que fue diseñada para ustedes en realidad, ¿no? Para un poco guiar, hilar las ideas que vamos armando entre todos, ofrecer links. Van a ver que cuando aparezcan estos globitos, como tienen ahí a la derecha también, hay hipervínculos que van a la página, en donde, bueno, pueden ver producciones de estudiantes y producciones de invitados e invitadas especiales. Este es un poco el juego de Ciudades Visibles, ¿no? Invitar a los estudiantes y a las estudiantes a participar dentro y fuera del aula, porque a veces la hora de clase no alcanza, entonces tenemos que seguir trabajando afuera, pero también pensar en otros participantes, en otros actores que queremos sumar al proyecto. En su momento, Karina escribió un artículo muy lindo que se los recomiendo sobre las ciudades y los sueños, Montserrat Pose sobre transmedia en educación.
Luis Fanglo, que es sociólogo, doctor en sociología, bueno, también es un amigo de los diferentes proyectos, escribió Vuelvo a Dark y Vuelvo a las series, es fanático de las series, y escribió un artículo para el proyecto, para Ciudades Visibles, muy lindo sobre las ciudades y las series, y cómo en algunos casos, Breaking Bad, Baltimore en The Wire, Seattle en The Killing, con diferentes ejemplos ilustrando cómo la ciudad es tan determinante para los argumentos y para las series, y cómo se convierte casi en un personaje más. Así que, bueno, el desafío aquí fue invitar a colegas, alumnos, a sumarse con producciones que publicamos y que están disponibles para que todos las disfrutemos. Chris Joseph y Mike Vogel, por ejemplo, entre otros, hay mucho más. Ellos son artistas digitales de Inglaterra, de Estados Unidos, les escribimos y nos mandaron sus visualizaciones de las ciudades, que también están en la página para que la miren. No puse la de Jorge Carrión, el escritor español, que ahora está con este libro Lo Viral, yo todavía no lo leí, no accedí a él, sé que Karina lo está leyendo, sé que está circulando, seguramente Maxi también lo tiene acceso a él, así que él en su momento, en el principios del 2017, nos compartió un fragmento de su libro inédito, en aquel momento Barcelona, el libro de los pasajes, que también pueden leer en la página del proyecto. Bien, entonces tenemos como este compendio de artistas digitales, investigadores, investigadoras, expertos de diferentes disciplinas, que vamos sumando, o se suman espontáneamente, ¿no? Porque un poco esta es la idea, abrir el juego, que nos escriban, que nos contacten por Twitter, por mail, por Facebook, por cualquier lado, por donde sea. Aquí también tienen una captura de pantalla de un hipertexto, de una nueva ciudad que inventó una artista digital canadiense. Ella diseñó un hipertexto que iba moviéndose, a medida que uno va cliqueando, las letras se van moviendo. Mes Brice se llama el artista, y arriba tenemos Bausi, la visualización de Chris Joseph, este artista inglés que nos mandó y que ahora está trabajando para UNICEF, que nos mandó sus ciudades, porque nos mandó varias. Le pedimos una y nos mandó como 4, se entusiasmó. Y bueno, y lo íbamos recibiendo a medida que estábamos con los estudiantes dentro del aula, ¿no? Entonces también fue muy potente este punto, porque les daba a ellos un sentido de autenticidad muy fuerte, en donde, bueno, nosotros estamos con algunas consignas de trabajo, trabajando dentro del aula, pero hay gente afuera que está mirando lo que hacemos y están trabajando a la par nuestra. De aquí que, por eso, extendemos la invitación para que busquen los ejes de trabajo. Tenemos varios ejes. Si tenemos tiempo, les puedo contar un poquito, mostrarles la página, y diferentes maneras de participar. En fin, ¿cómo pensamos el diseño, no? Porque fíjense que arrancamos de atrás para adelante. Antes de contarles cualquier cosa sobre ciudades visibles, empezamos a trabajar directamente en una consigna inmersiva, si se quiere, colaborativa, en donde nos ponemos manos a la obra. Y luego, bueno, ahí abrimos un poco y contamos cómo es y en qué consiste Ciudades Visibles. Bueno, ahora nos vamos al backend, diríamos, ¿no? A la parte de atrás. ¿Cómo lo pensamos? ¿Cómo lo armamos? Particularmente, esto es una cuestión muy personal mía, hay una definición de transmedia, hay muchas definiciones, y de hecho Marcia Kinder, mucho antes de Henry Jenkins, aportó definiciones muy interesantes cuando analizaba las tortugas ninja, digo para que si lo quieren googlear lo busquen por ahí. Particularmente esta definición me parece muy interesante porque es la que permite un puente al aula. Hay muchas, pero esta, que es una confluencia de la definición de Scolari en Narrativas Transmedia, su libro de 2013, y Jenkins, que es como el padre de Transmedia, sirve para ubicarnos, empezar a construir puentes hacia el aula, ¿no? Es una expansión del relato, uno podría definirlo de esta manera, expansión del relato a través de múltiples plataformas, como resultado de la activa colaboración de los usuarios y las usuarias. Esta definición proviene de la cultura popular. Transmedia, en realidad, es una práctica que emerge en el ámbito de los medios y de la cultura popular, no en el campo educativo. Nosotros la traemos al campo educativo en esta hibridez de prácticas y en estos cruces.
¿Y por qué surge allí? Porque bueno, justamente los fans de Batman, de Harry Potter, de la serie Dark, de Game of Thrones, etcétera, de estas narrativas así, Star Wars, tan potentes, sobre todo la de los superhéroes, que enganchan mucho a los fans, generan producciones alternativas al canon, ¿no? Alternativas a esta narrativa que es la oficial, como decíamos, el cómic de Batman, los libros de Harry Potter, ¿no? Entonces automáticamente ocurre este proceso, o no automáticamente, pero digamos gradualmente, de a poco, los fans leen, se enganchan con la película, con el libro, y empiezan a generar sus propias producciones, ¿no? Por eso hablamos de un relato, podríamos pensar en un Harry Potter, que circula por múltiples plataformas, que se va expandiendo, que ya no es el relato original. Hay un sitio que se llama Pottermore, que incluye todas las producciones de los fans, o bueno, la gran mayoría, o es el sitio oficial de los fans de Harry Potter, en donde encontramos escrituras, libros paralelos en donde Harry se casa, tiene hijos, analizamos la prehistoria de Harry con los abuelos, los bisabuelos, qué le pasó a los padres, cómo se criaron, etc. Con Lost ocurrió, por ejemplo, la serie Lost, que el final no convenció a muchos fans, y entonces comenzaron producciones de finales alternativos, algunas muy profesionales. Entonces, este fenómeno que ocurre no solamente en las plataformas, sino también en las prácticas de los sujetos, que empiezan como a diseñar ellos parte del universo narrativo, requiere como dice aquí, el tercer escalón en esta definición, que yo a propósito coloreo de diferentes colores, me parece que es útil para lo que vamos a ver ahora, requiere la activa colaboración. Ya no es que miro, veo si me gusta, sino que genero producciones y las circulo por la web y las comparto con otros fans y con gente que comparte mi interés, ¿no? Por supuesto que hablamos de un modelo que se opone al de los medios tradicionales, a lo que denominamos medios broadcast, en donde radio, prensa y TV simplemente diseminaban un mensaje, multiplican un mensaje en donde uno es el que genera el mensaje y muchos los que escuchamos, ¿no? Los usuarios que escuchamos. Seguramente, aquí tengo algunos colegas de comunicación, hay teorías en donde, bueno, no somos receptores pasivos, esto ha sido estudiado, reinterpretamos, resignificamos, seguro. Pero con la Web 2 y con la cultura participativa que se abre con lo digital, ahora las posibilidades de resignificar y de reinterpretar son enormes. Están mucho más al alcance de la mano. No es que antes no se hacía, sino que ahora es como mucho más sencillo. Entonces, a partir de esta definición, si se quiere, tripartita de las narrativas, podemos pensar en un relato, en medios, en plataformas mediáticas que permiten esa expansión, que acompañan esa expansión, y por supuesto, la colaboración de los usuarios. Dentro del aula, estos niveles, ¿no? Estas categorías, escalones, de ninguna manera son secuenciales, ¿no? Sino que van superpuestos, uno los separa con fines analíticos, con fines pedagógicos, en fin. Pero nos sirven, a pesar de todo, y seguramente ocurren a la vez los tres, digamos, ¿no? Con diferentes niveles, se van entrecruzando, se van adaptando, van dialogando entre sí. Nos definen tres niveles de trabajo, tres esferas de trabajo para mirar dentro del aula, ¿no? Entonces, cuando pensamos en el relato, podemos pensar en los contenidos, en la trama curricular, ¿no? Elegimos un evento, puede ser un cuadro, evento, el otro día hablábamos con Karina también, los 100 años de la radio, o la adaptación radiofónica que hizo Orson Welles en 1938, en donde adaptó el libro La Guerra de los Mundos, y en formato de boletín informativo en la radio, y la gente efectivamente creía que el mundo estaba siendo atacado por aliens, ¿no? Entonces, esta expansión del relato nos lleva a, como docentes, futuros pedagogos, como educadores en general y educadoras, a pensar en qué contenidos de mi disciplina puedo adaptar para hacerlos ingresar en el universo narrativo de esta película, cuadro, evento, etc. Cuando nos toca pensar en las plataformas mediáticas, en este segundo elemento, ¿no? Estas múltiples plataformas de la definición canónica, podemos pensamos efectivamente en los recursos tecnológicos, en algunas que otras plataformas,
por supuesto buscando aquellas que habiliten la colaboración, digamos, puede haber otras de escritura individual y de trabajo individual, pero en general buscamos redes para circular las producciones, plataformas como Jamboard, en donde tenemos colaboración. Y también, no solamente los recursos tecnológicos, sino también los recursos humanos, ¿no? Pensar quiénes van a ser los participantes. Y darle, ¿no? En general en educación lo tomamos por hecho, nuestros clientes, como dice Pisitelli, son clientes cautivos, ¿no? Son público cautivo. Por supuesto, tenemos estudiantes, pero ver si podemos implicar a otro colega de otra disciplina para trabajar juntos, juntas, expertos, investigadoras, de otras artistas, ¿no? Buscar actores del ámbito escolar, pero también del ámbito extraescolar o extra académico, digamos, o extra de mi casa de estudios, de mi cátedra, ¿no? Ir buscando en otras disciplinas, en otros territorios, diseñar el mapa transmedia, y finalmente, en el último, que bueno, es uno de los más importantes, si se quiere, diríamos que probablemente sea el eje central, cuando hablamos de activa colaboración de usuarios y lo pensamos dentro del aula, estamos pensando en la cuestión didáctica, ¿no? En cómo vamos a organizar los aprendizajes, qué consignas voy a proponer, voy a dar opciones. Realmente, si en el mundo real los fans eligen qué aspecto de Harry Potter, de la vida de Harry Potter, de Star Wars, qué personaje es su favorito, y entonces diseñan una cuenta y postean fotos y cuentan y hacen investigación, si ellos pueden elegir la manera de hacer las expansiones, también debería ser así para nuestros estudiantes. De aquí que dar opciones, pensar en múltiples recorridos, debería ser casi una cuestión obligatoria en un enfoque transmedia, ¿no? en una propuesta transmedia. Que siempre es flexible y abierta, me cuesta pensar en algo obligatorio, ¿no? En alguna característica nuclear, por supuesto que un mapa de trabajo tenemos que definir. Esta estructura, estos aspectos no son, les diría, fijos, podemos pensar en otros. Esta es una definición con un posible enfoque dentro del aula que sirve, que, bueno, por ahora está funcionando. Siempre podemos volver, modificar de manera flexible. Aquí tenemos a la derecha algunas producciones de estudiantes, algunas visualizaciones que hicieron en la asignatura de arte, en educación media, y algunas opciones de trabajo, ¿no? En donde asumían que eran la ciudad, tenían varias ciudades para elegir. Nuevamente, Ciudades Visibles no es un proyecto de literatura, porque uno puede leer 3 o 4 ciudades, suelen ser muy cortitas, les recomiendo que busquen el libro en PDF, por internet, y lean algunas son realmente muy lindas, Bausi, Maurilia, Olivia, Ercilia, en fin, hay como muchas, algunas son más de 50, entonces hay mucho para elegir. Les podemos dar algunas para que elijan una, y a partir de ahí, bueno, avanzar en algunas construcciones, ¿no? Para arte, hacerla visible, en este caso la profesora Florencia Barleta lo utilizó para cerrar el proyecto, para cerrar diferentes técnicas que habían visto con los estudiantes, entonces, bueno, tenían que elegir una técnica y elegir una ciudad, esto era muy abierto, ¿no? O algunas de las técnicas, elegir entre 3 ciudades, una, y entre algunas técnicas para hacerla visible, que es el objetivo del proyecto, ¿no? Después pueden volverse residentes. Para todo lo que es consignas pueden entrar en la página y verlo. Y aquí, esta es otra consigna para nivel superior, como le contaba Miriam, estuvimos el martes con Cari hablando un poquito de ciudades visibles, también hicimos otra propuesta, trabajamos también en Jamboard, en esta cuestión colaborativa, pero la propuesta era ver este videíto de Bausi, que se los recomiendo, porque es muy cortito, de 2 minutos y es hermoso, y a partir de ahí ponernos a pensar de la misma manera que Bausi es bastante invisible, porque el viajante llega y no la ve, no consigue verla y ha llegado, dice Calvino, porque está sobre unas patas de flamenco, y sus habitantes nunca bajan, porque no quieren ni tocar la tierra, y la miran con catalejos, y admiran su planeta, ¿no? Es para pensar también en tiempos de pandemia y lo que está pasando en este momento, pero entonces del mismo modo pensar
pensarnos como docentes invisibles también, ¿no? Y qué estrategias implementaríamos y qué consejos le daríamos a un docente Nobel para hacerse invisible. Estas son otras posibles puertas de entrada, otras consignas de trabajo para seguir expandiendo este universo narrativo que es inacabable, ¿no? Realmente es inagotable. Bien. Avanzo rápidamente sobre el final, voy cerrando un cachito más y vemos si habilitamos preguntas, intercambios, etc. Me gusta pensar en ecologías, de hecho es trabajo de mi tesis de maestría, con mi directora Gachi Capelletti, mi codirector de lujo Gabriel Noel, y bueno, estoy imaginando muchas ecologías y muchas constelaciones. Miriam también me estuvo haciendo orientaciones que me encantan, así que luego nos vamos a encontrar. Me parece que es importante tener una mirada transmedia, trascender la mera narrativa, trascender el universo sobre el que estemos trabajando, en este caso el de Calvino, que es hermoso y que nos gusta y que admiramos, y empezar a pensar transmedia como una ecología, como una constelación, ¿no? En donde encontramos varios elementos, varios recursos, consignas, varias voces, actores diversos. Ya no somos el docente y sus alumnos y alumnas dentro del aula, sino que expandimos, trascendemos, mostramos el trabajo que hacemos hacia afuera, lo circulamos por las redes, es decir, que desde el adentro salimos hacia el afuera del aula, pero también permitimos que el afuera ingrese, ¿no? En esta cuestión de la porosidad de los entornos, de las paredes, de los límites. Por supuesto que el punto de ingreso a la ecología transmedia es lo que permite desde las plataformas mediáticas. Carlos Scolari tiene bastante trabajo en relación a la ecología mediática, ¿no? Bueno, estamos habilitando el ingreso de múltiples plataformas, vamos a trabajar las narrativas transmedia, justamente este trabajo dentro del aula permite que ingrese a la clase la variedad de la ecología mediática, que habilita la polifonía de voces, porque ya cuando todos nos ponemos a crear, ya no es solamente la voz del maestro, de la maestra la que se escucha dentro del aula, ahora empiezan a habilitarse otras voces. Por eso hablamos de ecología enunciativa, porque no es ya un solo enunciador, como en el modelo broadcast, en la clase magistral expositiva, ¿no? Que aún tiene como predominancia, incluso en la universidad, en el nivel superior, ¿no? Por ahí más que en los primeros niveles del sistema educativo. Entonces, habilitar esta ecología enunciativa para que se escuchen otras voces, para que la expansión sea coral y colaborativa. Y como comentábamos, ¿por qué hablamos de ecología didáctica? Porque el objetivo es expandir, ampliar, diseñar diferentes opciones de trabajo, en donde por supuesto trabajamos sobre un contenido común, con alguna consigna común, obligatoria para todos y todas los estudiantes, pero también damos opciones de trabajo, ¿no? A través de diferentes lenguajes, de diferentes formatos, porque justamente los medios habilitan y el material digital, que es tan manipulable, si se quiere, permite otro tipo de construcciones, que no son solamente a través de la palabra oral o escrita, sino a través de imágenes, de música, como nos llevó en este viaje sonoro Miriam al principio, ¿no? Es como si nos hubiéramos puesto de acuerdo y estaba todo relacionado. Y cuando hablamos de ecología de saberes, realmente llegamos a esa ecología a través de todas estas, ¿no? De estos medios y dispositivos y nuevos lenguajes y formas expresivas que ingresan al aula y que habilitan estas construcciones participativas, colaborativas, en donde nos corremos del centro, como el maestro Bausi, definitivamente, ofrecemos opciones de productos finales. Por ahí una estudiante puede demostrar comprensión no solo a través de una prueba escrita, de un ensayo, sino a través de un meme, una infografía, una presentación, un video, un podcast. Estamos en el momento podcast. Podemos aprovecharlo, ¿no? Para que editen algún audio y nos envíen un audio editado. Entonces, cuando pensamos en ecología de saberes, pensamos en este tipo de construcciones, en donde ya el conocimiento se construye de manera colaborativa, colectiva, coral, e incluye varios recorridos, una diversidad de materiales expresivos, ¿no?
Aquí la gran inspiración, y lo voy a nombrar y nada más, porque él es enorme, la gran inspiración aquí es de Sousa Santos, por supuesto, con su ecología de saberes, el paso de la monocultura a la ecología de saberes. Es enorme, no me animo a hablar de él, hay que leerlo mucho, tiene una obra inmensa, él es inmenso, muy prolífico, muy creativo con los términos. Pero me parece que es para mirar y para tomar, habla de la sociología de las ausencias, ¿no? Estas cuestiones que quedan excluidas, y que no es que es porque no existen, sino porque están excluidas de manera sistemática e intencional. Su programa es muy grande, pero creo que vale la pena ir acercándonos de a poquitito, humildemente, para ver qué tiene para decirnos, para ver qué es lo que ocurre dentro del aula, y de qué modos pueden ingresar a nuestras clases otras maneras de construir conocimiento, de participar, ¿no? Buscar que la participación sea efectiva, que nuestras clases sean flexibles, que nos adaptemos, ¿no? Nuestros alumnos y alumnas se adaptan, bueno, poder adaptarnos nosotros también, y por supuesto mantener siempre el diálogo abierto a los estudiantes y hacia el mundo real, hacia el mundo exterior. Creo que mucho de esto puso en evidencia la pandemia, es muy interesante ver cambios, y bueno, y cuando esto termine o no, pero cuando en algún momento tengamos un descanso, poder reflexionar sobre esto. Y cierro con esta idea de pensar en mosaico, me parece que está relacionada con las constelaciones y con las ecologías, la idea de las piecitas en el Jamboard, un poco caótico, luego va a haber que ordenarlo un poquito, pero la idea era armar un mosaico de ideas, pensar en un mosaico como una pieza que es colectiva, que es coral, polifónica, que ofrece una multiplicidad de colores y de formas, que se diseña, que no es al azar, no es caótica, se diseña, se recorta, se piensa, ¿no? No es lineal, se recorre de manera vertical, transversal, acepta la multiperspectiva, uno puede recorrerlo incluso de manera en diagonal, y va a estar bien, y va a poder, y vamos a encontrarle nuevos sentidos y nuevas maneras. Y por supuesto una ficha sola no alcanza. No alcanza para aprender, no alcanza para cuidarnos del virus. Siempre la apuesta es colectiva, colaborativa, entre todos. Entonces, aquí la clave siempre es construyendo con otros colegas, con otros estudiantes, docentes, etc. Yo voy a ir cerrando, aquí les dejo mi mail, mi usuario en Twitter, somos muy activas con Miriam y con todo el equipo. Hay mucho para leer y para ver en Twitter, aprendo mucho allí, y al final van a ver que hay algunas referencias muy breves, hay muy poco de todo lo que podríamos haber puesto, pero bueno, las cuestiones básicas. El paréntesis de Gutenberg de Pisiteri es otro libro, otro gran libro chiquitito que recomiendo, muy interesante para pensar. Rebeca Nijovic, con quien trabajo y de quien me nutro, con esta cuestión de la heterogeneidad, del trabajo con diversidad, de la multiplicidad de caminos para elegir, así que luego si quieren ver y seguir leyendo, bueno, ahí van a tener un poquito